La historia del diluvio, un relato bíblico plagado de escenas aterradoras. Las ventanas del cielo se abrieron y llovió durante 40 días y 40 noches. El desastre culminante. Surgía agua de todas partes, del cielo, del suelo, cubriendo toda la faz de la tierra. La voluntad de Dios era acabar con toda forma de vida en la tierra. Excepto por un hombre que se había preparado porque Dios le ordenó construir un barco. Ese hombre es Noé. El diluvio universal, ¿es tan fantasioso para ser verdad? ¿Es solo una leyenda o tiene algo de verdad histórica? Por décadas, científicos y eruditos de todo el mundo han buscado pruebas tangibles que confirmen la historia de una catástrofe bíblica. Se dice que el diluvio universal duró 40 días y 40 noches. Solo Noé, su clan y una pareja de cada especie animal se salvaron en un arca y se libraron de la fuerza destructora del agua. Son los únicos supervivientes de una catástrofe natural que lo destruye todo poco después de la creación de la tierra. El primer libro del Génesis describe el caos como un castigo de Dios. Hoy en día, la exégesis bíblica entiende el texto como la descripción de un conflicto. Los relatos de la creación y del diluvio tratan en primera instancia de la tensión entre lo divino y lo humano. Son dos entornos en los que la relación entre ellos debe negociarse. Según la Biblia, la relación entre el Creador y sus criaturas se había deteriorado, y es Dios quien demuestra su poder sobre la humanidad, mostrando misericordia solo hacia Noé y sus parientes más cercanos. La historia del diluvio es uno de los mitos más conocidos de la Biblia. Se encuentra en el primer libro de las Sagradas Escrituras, llamado Génesis o la Creación. El libro dice que Dios creó la tierra en 7 días y luego decide destruirla de nuevo. El libro de los libros también nos da la razón de este hecho. El mundo antes del diluvio estaba lleno de violencia y el hombre estaba corrompido a los ojos de Dios, lleno de pecado y con un corazón perverso. La creación descrita como muy buena al final del libro del Génesis resulta no serlo tanto. La violencia y la maldad no eran una buena base para la convivencia. Y ante la gran frustración de no tan buena o nada buena, se puede decir que Dios envía el diluvio. Solo Noé podía salvarse a sí mismo y a su familia a tiempo. Se le considera el progenitor de todas las generaciones futuras tras el diluvio. Es descrito como padre de 3 hijos, agricultor en algún lugar de Tierra Santa. El lugar exacto no queda claro en la Biblia. Pero la descripción de su personalidad es precisa. Se le considera pacífico, comprensivo y temeroso de Dios. Noé es un hombre justo e intachable. Desde una perspectiva bíblica, estas son cualidades que lo convierten en el modelo ideal para todos. Noé, mi viejo amigo, ¿por qué te torturas tanto? Es mi destino. ¿Por qué desperdicias tu vida con estas tonterías? ¡Mira a tu alrededor! ¿De dónde va a venir una inundación hasta aquí? Sin duda vendrá.
Eso. El libro del Génesis fue escrito en su mayor parte en el siglo VII a.C. en Jerusalén. Y aunque haya sido modificado y enmendado posteriormente, el núcleo principal de ese texto procede de esa época de la historia. En el siglo VII a.C., Jerusalén era la capital del reino de Judá. Durante mucho tiempo, este país escasamente poblado competía con el más poderoso reino de Israel en el norte, al cual solía estar unido en el pasado. Pero hacia el año 640 a.C., un rey llamado Josías asciende al trono con la visión de devolver el esplendor a Judá. El principal objetivo del rey Josías era reunificar Judá e Israel. Pasó a la historia porque impuso la fe monoteísta con todas sus fuerzas. A partir del 621 a.C., solo se podía adorar al dios Yahvé. Y así, este dios, Yahvé, que no solo es el único Dios, sino el Dios del pueblo de Israel, ese era su Dios, se convierte en una gran herramienta política increíblemente poderosa, porque lo que se quería decir es que todos eran un solo pueblo, bajo ese único Dios y ese único rey. Y eso empieza a contar la historia, una historia nacional. Empieza a unir a las personas bajo una identidad común. Bajo ese contexto, el relato de Noé y su salvación aparece desde una perspectiva totalmente distinta. Muestra lo que les ocurriría a quienes siguieran creyendo en otros dioses. Perecerían en el diluvio. Aquí las ideas bíblicas de pecado, castigo y salvación encuentran su primer clímax en la historia del diluvio. Y Noé, los eruditos lo consideran una figura destacada del recién introducido culto a Yahvé. Es el héroe en el caótico mundo de la Biblia. Un personaje inventado, pero ¿quién o qué representa, aparte de ser un instrumento para demostrar que el Dios de la Biblia hace algo más que castigar? El hecho de que el relato del diluvio se escribiera en Jerusalén no significa que tuviera lugar en la región. El libro del Génesis nos sitúa el acontecimiento en un lugar concreto. El clima y el paisaje de Tierra Santa más bien se oponen a una gran inundación. El agua siempre ha escaseado, no solo en las regiones montañosas, sino también en los valles. El Jordán siempre ha sido un río pequeño y corre más peligro de secarse que de desbordarse. La idea de la historia del diluvio debió originarse en otro lugar. Las pistas nos llevan fuera del reino de Judá. El mundo bíblico es mucho más amplio. Abarca desde Egipto en occidente hasta Mesopotamia en oriente. La tierra entre el Éufrates y el Tigris alberga muchas ciudades mencionadas en el Antiguo Testamento, entre ellas Babilonia y Nínive. El Museo Británico de Londres custodia un tesoro descubierto en las ruinas de la ciudad. Miles de tablillas de escritura cuneiforme, entre las que se encuentra la famosa epopeya de Gilgamesh, una copia del siglo VII a.C. El asiriólogo Dr. Irving Finkel es un prestigioso experto en este campo. La epopeya de Gilgamesh ya había sido traducida hace más de 120 años por un tal George Smith. Descubrió que habría un diluvio que destruiría el mundo. Los dioses eligen a un ser humano como héroe, y este personaje tiene que construir una embarcación en la que pueda albergar vida para resistir las aguas y que luego todo pueda volver a empezar. Creo que se llevó un buen susto al descubrir que tenía frente a él un texto que se sabía de memoria de la Biblia hebrea en un idioma totalmente extraño.
La historia del diluvio universal en la epopeya de Gilgamesh tiene su origen hacia el año 1600 a.C., es decir, 1000 años antes del diluvio del libro del Génesis. Este descubrimiento conmociona al mundo. La versión bíblica es un ejemplo de plagio. Ahora sabemos cómo llegó el mito al Antiguo Testamento. Después de la muerte de Josías, el rey babilonio Nabucodonosor II invade el reino de Judá y la élite judaica es deportada a Babilonia para que no pueda causar problemas en esta tierra recién conquistada. La escritura del libro del Génesis continuó en Babilonia. Los eruditos judaicos comenzaron a escribir sobre este tipo de texto histórico semisagrado. Pero obviamente estaban viviendo dentro de una cultura alternativa diferente, expuestos a todas las historias, mitos y prácticas religiosas de esa nueva tierra. Y es ahí donde tal vez conocieron la epopeya de Gilgamesh, con todos los detalles del antiguo mito del diluvio y el héroe que sobrevive a ese diluvio. A medida que los eruditos judaicos escriben esta historia, la perfeccionan, eliminan deliberadamente ciertas secciones como todos los demás dioses, ya que ellos solo tienen un dios, y la hacen encajar con la historia que quieren contar. Pero eso no es todo, pues se ha descifrado un mito del diluvio aún más antiguo, la epopeya de Atrahasis, que data de 1800 a.C., y una vez más, la misma historia con nombres diferentes. Este es el aspecto de la tableta. Nada excepcional, hasta que empiezas a leerla. Le eché un vistazo y, para mi asombro, me di cuenta desde las primeras líneas de que se trataba de otro relato de la historia del diluvio. Y así, la Biblia recurre a la epopeya de Gilgamesh y esta a su vez a la epopeya de Atrahasis, que quizá sea una versión escrita de una tradición oral muy antigua que se remonta hacia el pasado. Pero lo más emocionante es que todas las referencias literarias conducen a Mesopotamia. Ahí es a donde la búsqueda del diluvio debe llevarnos. El Sigurat de la ciudad de Ur, en el actual Irak, fue un próspero asentamiento en el sur del país hace unos 5.000 años. En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley ha encontrado vestigios de la catástrofe bíblica allí. La excavación de las ruinas reveló una capa de barro de casi 3 metros de espesor que data del cuarto milenio antes de Cristo, pero su conjetura sigue siendo solo una teoría. Estos sedimentos solo se encuentran en Ur y sus inmediaciones. Las capas de lodo comparables en otras ciudades pertenecen a diferentes horizontes temporales. Por lo tanto, todas las inundaciones son acontecimientos locales provocados por los ríos Éufrates y Tigris. ¿Pero es posible que haya habido un diluvio universal? Si se cree en los autores de la Biblia, el agua procedía del cielo y de la tierra y se dice que alcanzaba las montañas más altas. Desde un punto de vista científico, esto es inconcebible. Si se distribuyera uniformemente toda el agua atmosférica de la Tierra sobre su superficie, solo se obtendría una capa de 3 centímetros de espesor. Por ello, una inundación global causada por la lluvia es inverosímil. Sin embargo, existe una enorme reserva de agua en la corteza terrestre, encerrada en el manto del mineral ringudita. Se estima que allí podría almacenarse 3 veces el agua de todos los mares del mundo. Pero para liberar toda esta agua del manto terrestre y luego volver a encerrarla allí adentro, realmente sería necesario un milagro divino. Desde un punto de vista científico, el diluvio universal no pudo haber ocurrido. Así que ahora el reto consiste en descubrir de dónde surge el origen del mito. Una pista conduce a un acontecimiento natural que sí tuvo un impacto global: el final de la última glaciación, cuando vastas zonas del hemisferio norte aún estaban cubiertas por glaciares.
El período glaciar extremo alcanzó su punto álgido hace unos 21.000 años. Las capas de hielo retenían enormes cantidades de agua, lo cual colocaba el nivel del mar a unos 120 metros por debajo del nivel actual. El mundo era totalmente distinto entonces. El Mar del Norte estaba seco, Europa conectada por tierra con Gran Bretaña, Norteamérica unida a Asia por un puente terrestre, y grandes regiones de Indonesia eran contiguas a Malasia. La masa terrestre era unos 20 millones de kilómetros cuadrados mayor que la actual, es decir, una superficie 6 veces mayor que la de la India. El principal problema para los humanos no era solo el frío, sino también el clima extremadamente seco. Como las capas de hielo ártico también retenían el agua de la atmósfera, casi no llovía. El suelo estaba congelado y donde terminaba el hielo solo se encontraban vastas extensiones de tierra infértil. El mundo se presentaba desde su lado más hostil. Pero también hay santuarios de clima más moderado. Uno de ellos son los fértiles humedales aluviales del Golfo Pérsico, en el actual Irak. Un oasis verde incluso durante la era glacial. La región está cubierta de lagos, lagunas y pantanos. Los pueblos del Éufrates y el Tigris llevan miles de años viviendo de la tierra y de la pesca. Cada generación continúa con las tradiciones de sus antepasados. Sus sencillas chozas de juncos recuerdan a los adobes de la Edad de Piedra. Su arcaico modo de vida nos da una idea de cómo debía ser la existencia de un campesino del Golfo Pérsico hace muchos miles de años. La Biblia también alaba esta región como un paraíso. Es muy posible que haya servido de inspiración para el jardín del Edén. Quizá el mundo de Noé era el mundo de los colonos del Golfo Pérsico. Su historia trata de los primeros agricultores que se dan cuenta de que se puede cultivar maíz en ese suelo fértil. Es posible, ya que esta región representa un acontecimiento fundamental en la historia de la humanidad. Estas llanuras aluviales naturales, junto al mar, constituyen la punta de la denominada creciente fértil, un área de 3.000 kilómetros cuadrados entre Irak y el sur de Turquía, la tierra de cultivo más antigua de la Tierra. Hace unos 11.000 años se produce un cambio lento pero constante. Cazadores y recolectores se establecen para cultivar la tierra y criar ganado. Comienzan a construir casas y a almacenar provisiones. El creciente fértil sufre una transformación que cambiará el mundo para siempre: la revolución neolítica. Este proceso se ve impulsado por un cambio global del clima y supone el fin de la edad de hielo. Más luz solar, aumento de las temperaturas y deshielo. Estaba por comenzar un período cálido estable. Cada vez se evapora más agua que asciende a la atmósfera, lo cual da lugar a abundantes precipitaciones. La naturaleza se recupera, el árido interior florece y se desarrollan hábitats ideales por doquier, incluso más allá de los fértiles refugios. No obstante, este cambio climático también acarrea problemas existenciales. Las capas de hielo se derriten y el agua se precipita a través de las zonas terrestres hacia los océanos. La consecuencia global es la elevación del nivel del mar. Lo mismo ocurría en el Golfo Pérsico, con consecuencias devastadoras para los habitantes de la región. Su tierra natal corría peligro de extinción. ¿Noé? No de nuevo. Es hora de partir. El nivel del mar del Golfo Pérsico se eleva en varias etapas.
Cerca del 12.000 a.C., el mar Arábigo solo impulsaba pequeñas cantidades de agua a través del estrecho de Hormuz. En el transcurso de los siguientes miles de años, más y más agua salada penetra en la región. Hacia el 4000 a.C., la tierra del Golfo Pérsico se había inundado. Los colonos de la zona perdieron la tierra que los sustentaba. Según el mito bíblico, Noé debía construir un arca para escapar del diluvio universal. El texto proporciona dimensiones precisas, 300 por 50 por 30 codos para el arca, lo que equivale a 130 por 20 por 13 metros. Una gigantesca caja resistente al mar, como reza la Biblia. Las numerosas narraciones son, sin duda, míticas. Ya en los antiguos mitos orientales, que son mucho más antiguos, está presente la idea de que el arca es una especie para el En otras palabras, estamos entrando en el ámbito de lo sagrado. Los arqueólogos abordan más el aspecto del arca que su significado. La epopeya de Atrahasis ofrece algunas pistas. La última traducción de la tablilla cuneiforme revela hallazgos espectaculares. Eser Shima, dibujar, y Eserti Kipatin, con el diseño de un círculo. Tras leer este curioso guión, no se puede negar que se trataba de un barco redondo. El arca en la epopeya de Atrahasis es un barco redondo. Para la mayoría de nosotros, esta revelación requiere una revisión radical de lo que nos imaginamos. Pero la verdad es que, si se piensa histórica y arqueológicamente, tiene todo el sentido. Porque en Mesopotamia, desde ese periodo, era una gran tradición tener barcos redondos muy grandes y robustos, en los que se podía transportar personas, animales y carga. Por eso, si se cuenta una historia sobre alguien que construye un barco y sobrevive a una inundación, por supuesto que se describen los barcos que lo rodean. Ese es el tipo de barco que un dios ordenaría construir. Es probable que los primeros colonos del Golfo Pérsico utilizaran embarcaciones de mimbre, típicas de aquella época, aptas para aguas poco profundas y tan ligeras que podían llevarse a la espalda, aunque muy pequeñas para resistir un diluvio en mar abierto. Pero no era necesario. La inundación de las tierras de cultivo no era una sorpresa. Haría falta miles de años para que una franja de tierra semejante se volviera inhóspita, tiempo más que suficiente para escapar a tierra firme. Se trataba más bien del miedo de los colonos a terminar perdiendo sus tierras por completo, y al final las aguas no retrocedieron. Ven con nosotros, querido amigo. Me quedaré aquí. Estoy seguro de que las aguas retrocederán. Quién sabe, pero es mejor no esperar. Son este tipo de experiencias las que conducen a una incertidumbre fuertemente arraigada. ¡Noé! ¡Podremos reconstruir todo! Ya no tenemos futuro aquí, créeme. Es el miedo primitivo de la humanidad a ser derrotada por los elementos que los científicos y eruditos consideran el origen del diluvio, tal y como se relata en las epopeyas de Mesopotamia o en la Biblia. Pero las inundaciones del Golfo Pérsico no alcanzan los niveles del diluvio bíblico. Pero, ¿dónde más podría haber ocurrido un acontecimiento semejante durante el gran período de deshielo? La búsqueda nos lleva al Mar Negro en Europa, un mar interior alimentado por numerosos ríos y por el agua salada del Mediterráneo. La conexión entre ambos mares es posible gracias al mar de Mármara y al Bósforo. Hoy en día el Mar Negro está lleno de agua salada, pero no siempre fue así. Hace miles de años era un lago de agua dulce. La cuestión de cuándo y cómo se produjo la transición del agua dulce al agua salada llevó a dos científicos estadounidenses
a plantear una sorprendente hipótesis. En la década de 1990, Walter Pittman y William Ryan sostienen que el diluvio tuvo lugar en el Bósforo. Según su teoría, el Mar Negro continuaba separado del Mediterráneo hacia el año 7500 a.C. y su nivel de agua empezaba a subir debido al deshielo. Por el contrario, el Mar Negro permanecía estancado tras el Bósforo, que actúa como una represa. La diferencia entre estos dos niveles de agua aumenta con el paso de los siglos. Alrededor de 2000 años después, se encuentra a más de 100 metros. El peligro que estas masas de agua suponen para los habitantes del Mar Negro puede que les haya pasado desapercibido. Se dice que la región era tan atractiva como los oasis del Golfo Pérsico. El clima templado hacía de las orillas de este enorme embalse de agua dulce un lugar muy apetecible para establecerse. Las investigaciones indican que los primeros agricultores que se asentaron en Europa emigraron de la región del creciente fértil. La situación que encontraron en el Mar Negro debió parecerles un paraíso, con tierra fértil y caladeros prácticamente inagotables. Construyeron sus casas sobre pilotes para protegerse de posibles inundaciones. ¿Es posible que la historia de Noé sea un ejemplo de la típica experiencia de los primeros agricultores europeos? Esto fue considerado una gran probabilidad durante mucho tiempo. Además, hay algo que respalda esta teoría: la proximidad del monte Ararat al Mar Negro, el único lugar concreto que se menciona en el relato bíblico del diluvio. Aquí termina el viaje de Noé en el arca. Numerosas expediciones se dirigieron a la cima de este gigantesco monte nevado en busca de restos del arca, pero no tuvieron éxito. Hasta que en 1960, un capitán de las fuerzas aéreas turcas sobrevolaba el monte Ararat y tomó fotografías cartográficas. Una de esas tomas muestra la silueta de un enorme barco. El mundo había quedado sin aliento. Muchos tenían la esperanza de que finalmente se hubiera encontrado el arca de Noé para demostrar la credibilidad de la Biblia. Sin embargo, las investigaciones científicas echaron por tierra esa esperanza en poco tiempo. La supuesta arca del monte Ararat resultó ser una formación rocosa natural. Según otra teoría, el arca podría haber existido en realidad, pero mucho más pequeña de lo descrito en la Biblia. Se dice que la forma y el tamaño del barco coinciden con los de una vivienda sobre pilotes, un tipo de casa muy común durante milenios en las zonas costeras. Los colonos podrían haber reconvertido los palafitos en barcas fluviales. Lo único que debían hacer era cortar los pilotes. Con las balsas, los habitantes de la región del Mar Negro se habrían protegido contra una inundación. Pittman y Ryan formularon una hipótesis que muestra cómo pudo desbordarse el Mediterráneo hacia el año 5500 a.C. La presión cada vez mayor de la subida de las aguas en el Bósforo provocó una ruptura y en una enorme y torrencial ola, las primeras masas de agua se precipitaron al Mar Negro, inicialmente a través de un estrecho canal. Pero la fuerza desenfrenada del agua ensanchó ese canal hasta convertirlo en un gigantesco desfiladero. Las masas de agua que habrían caído en el lago de agua dulce eran 200 veces más poderosas que las cataratas del Niágara, un gigantesco tsunami acompañado de un ruido ensordecedor. Como resultado, se cree que el Mar Negro se desbordaba a una velocidad vertiginosa, obligando a la población a huir. Noé, esperaremos en nuestras casas hasta que esto acabe. Cortaremos los pilotes para no ahogarnos. ¿Te has vuelto loco? No va a acabar. No cortaremos nada. Esperaremos. El diluvio universal en el Mar Negro, la teoría de los científicos suena perfecta, pero la ciencia requiere pruebas. La prueba elegida, muestras de núcleos perforados.
Las profundidades del océano permanecen en gran medida inexploradas, pero son estos depósitos del fondo marino los que contienen importantes huellas del agitado pasado de la Tierra. A bordo, los núcleos se abren y se empacan bien para su posterior examen en el laboratorio. En el Centro Maroon de Ciencias del Medio Marino se almacenan más de 154 kilómetros de núcleos, millones de años de historia de la Tierra cuidadosamente numerados y colocados en estantes, incluidas las muestras del Mar Negro. La doctora Karin Sonneveld, geóloga marina del Bremen Maroon en Alemania, ha extraído algunas de ellas. Lo especial de los núcleos del Mar Negro es que podemos ver exactamente la transición, lago de agua dulce y la lenta salinización, que tengamos toda la pieza que lo demuestre, y eso es muy especial para el núcleo. Si miramos por encima, podemos notar muchas capas pequeñas, como las páginas de un libro. Si aparece una capa naranja, significa que allí se ha depositado hierro. Aquí también se ven capas grises, que son simplemente arcilla, y luego estas capas negras, lo que significa que es materia orgánica. Esta pieza, estos depósitos, todo ocurrió cuando el Mar Negro aún tenía agua dulce. En algún momento se puede observar que las capas negras se van volviendo un poco más y más grises, y esta es la zona en que el Mar Negro se llenó lentamente de agua salada, volviéndose así cada vez más salado. Sin embargo, para determinar cuándo y a qué ritmo se produjo esta salinización, Karin Sonneveld busca microfósiles y los encuentra en estas antiguas capas. Los núcleos de perforación extraídos del Mar Negro nos muestran que, al examinar los sedimentos en busca de microfósiles, solo observamos microfósiles de agua dulce durante mucho tiempo. Y eso significa que todo el Mar Negro era un lago de agua dulce, pero de repente vemos fósiles de especies de agua salada, y eso significa que el agua salada debe haber entrado en el lago. Se puede observar que esto ocurrió gradualmente y que las especies de agua dulce fueron desapareciendo a medida que el agua se vuelve más salada. Una lenta salinización del Mar Negro no justifica un diluvio bíblico. No obstante, no se puede descartar que los colonos estuvieran en apuros debido a la constante subida del nivel del agua. Hay que tener en cuenta que el Mar Negro es como una bañera con un borde muy plano en sus costados, y es posible imaginarse el agua salada entrando por el Bósforo, llenándose más y más con agua salada hasta desbordarse. Cuando eso sucede, los bordes poco profundos pueden inundarse muy rápidamente. Y no es que haya entrado una ola gigantesca, sino que fue llenándose poco a poco, solo que ocurrió más rápido en los bordes planos. ¡Noé! 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 ¿Qué estás haciendo? No puede flotar sobre pilotes. ¡Nos matarás a todos! ¡Los salvaré a todos! El mito de Noé y el diluvio universal puede tener algo de verdad histórica. Podría ser la historia de sucesos traumáticos que afectaron a los colonos del Mar Negro. Pero, ¿cómo encajan el arca y los animales en este escenario que son parte fundamental de la historia bíblica? Dios ordenó a Noé que salvara a 2 animales de cada especie. Durante siglos, esto se ha tomado al pie de la letra y ha llevado a la idea de que todos los animales del mundo podían subir a bordo del arca. Pero llega un momento en que esto sobrepasa los límites de la credibilidad. Ni siquiera el arca más grande del planeta podría albergar a todos los animales. La Biblia no nombra animales específicos. Bueno, sí se nombran muchos animales en la Biblia, pero en el relato del diluvio no hay nombres de animales, solo grupos: reptiles, animales domésticos y aves. Posibles animales podrían ser cabras, vacas, burros y ovejas, tal vez incluso perros. Entre las aves se mencionan un cuervo y palomas. En cuanto a los reptiles, resulta difícil determinar a qué clase se refiere la Biblia.
Los animales pasajeros siguen siendo un misterio. Desde el punto de vista del lector u oyente de estas historias, este imagina que todos los animales conocidos tuvieron que subir al arca, porque de lo contrario ya no existirían. Habrían perecido durante el diluvio. Ese barco fue como un bote salvavidas hacia otro tiempo, hacia otro mundo. Sin embargo, según la Biblia, solo los elegidos de Dios fueron rescatados. Ese bote salvavidas era solo para Noé, su familia y sus animales. Todos los demás fueron abandonados. Se dice que el diluvio duró 40 días. Llovía torrencialmente y el agua brotaba de la tierra y de los pozos en ingentes cantidades en todas direcciones. Si los habitantes del Mar Negro se vieron afectados por una desastrosa inundación, es posible que se encontraran vestigios de asentamientos allí. El proyecto de arqueología marítima del Mar Negro pudo aportar algunos datos al respecto. Durante 3 años, un equipo internacional de científicos exploró el fondo del Mar Negro. Provistos de los mejores equipos subacuáticos modernos, se adentraron en las profundidades. Un mundo submarino lleno de misterios, un sueño no solo para arqueólogos. A partir de los 150 metros de profundidad, las aguas salinas carecen de oxígeno. Esto garantiza que los materiales orgánicos o los artefactos de madera se conserven perfectamente. El equipo logró documentar un total de 67 naufragios de distintas épocas, entre ellos barcos mercantes griegos y romanos. Los hallazgos revelan que el Mar Negro fue una próspera zona económica en la antigüedad. En la búsqueda de indicios del diluvio, también se exploraron las zonas costeras sumergidas, pero los hallazgos eran mucho más recientes y no encajaban con la teoría del diluvio. Sin embargo, lo que sí descubrieron los científicos fue que el proceso por el que el Mar Negro pasó a ser de agua dulce a un mar salado comenzó mucho antes de lo sugerido por Pittman y Ryan. Los científicos han descubierto indicios que corroboran estos hallazgos en el norte de Turquía, en la cueva de estalactitas de Sofular, a solo 20 minutos del mar. El doctor Dominic Flightman, de la Universidad de Basilea, y su equipo llevan muchos años investigando allí. Los paleoclimatólogos utilizan la cueva como archivo climático natural para reconstruir acontecimientos climáticos extraordinarios en las distintas eras geológicas de la Tierra. La cueva de Sofular es una fuente especialmente valiosa para este proyecto. Bien, entremos a la cueva. Un viaje al pasado de la historia del clima. Las estalagmitas son un archivo climático muy reciente. Hace apenas 20 años que empezamos a considerarlas una fuente de información sobre los cambios climáticos del pasado. Los paleoclimatólogos ya han podido demostrar que las estalagmitas pueden proporcionar información tan precisa como la de las muestras de núcleos de hielo extraídas en Groenlandia o la Antártida. La exploración de cuevas tiene sus peligros. En su búsqueda de muestras adecuadas, el equipo tiene que encontrar un camino seguro a través de la oscuridad. El descenso en rapel por las escarpadas paredes de la cueva requiere un alto grado de experiencia, concentración y condición física. La cueva de Sofular no es una simple cueva, no es horizontal. Es decir, hay que descender por pozos verticales y a veces incluso hay que arrastrarse en algunos tramos. Eso significa que la cueva no cede sus muestras tan fácilmente, así que debemos esforzarnos. Pero el esfuerzo vale la pena porque las muestras son de magnífica calidad.
Estalagmitas muy largas y de magníficas formas que se remontan muy atrás en el tiempo, de las que es fácil extraer muestras y con un crecimiento continuo. Es exactamente lo que necesitamos para nuestro archivo climático. Las estalagmitas son agua petrificada que crecen muy lentamente en longitud. Están formadas por muchos millones de gotas de lluvia que caen desde la superficie a través de las rocas. Cada gota desprende calcio, cuya característica especial es que funciona como un sistema de almacenamiento de datos con información climática de los últimos 700.000 años. Utilizamos las estalagmitas para tener una imagen lo más exacta posible de las fluctuaciones climáticas y también de las condiciones ambientales de hace 1000, 10.000 y 100.000 años. Con la ayuda de nuestros análisis podemos determinar con precisión cuánto han fluctuado las temperaturas en el pasado, cuántas precipitaciones se produjeron por encima de la cueva o incluso qué tipo de vegetación podía encontrarse sobre ella. Ya que la flora, por supuesto, depende de las condiciones climáticas. Podemos deducir toda esta información de una estalagmita relativamente pequeña. Las extravagantes columnas de calcio son de gran valor para los científicos. Para descubrir qué ocurrió en realidad hace miles de años en el Mar Negro, solo necesitan una muestra más adecuada. El tamaño y la datación deben coincidir. ¡Qué hermosas son! Sí, sería una buena muestra. Es una buena estalagmita con un tamaño adecuado, de crecimiento uniforme y recto, lo que indica una tasa de goteo constante, que podría tener 400.000 años, justo lo que buscábamos. De vuelta en Basilea, procedieron a abrir el hallazgo. La proporción de isótopos de oxígeno, hidrógeno en el agua y el calcio permite a los expertos hacer determinaciones exactas sobre la situación meteorológica en el Mar Negro. En la estalagmita también se almacena el agua que se evaporó sobre el Mar Negro y descendió en forma de lluvia 5.500 años antes de Cristo. La pregunta es si el mar interior fue inundado por un diluvio como afirmaban Pittman y Ryan o no. ¿Hubo muchas o pocas precipitaciones en aquella época? Para determinar la cantidad de lluvia, la estalagmita se corta en trozos pequeños y luego, en función de sus anillos anuales, se clasifica cuidadosamente por siglos y milenios. El equipo selecciona el horizonte temporal del 7500 a.C. y lo sitúa claramente antes de la datación de Pittman y Ryan. La muestra se somete a una enorme presión en el espectrómetro de masas para exprimir toda el agua de la estalagmita. La señal llegará en cualquier momento. Aquí vamos. No deja de subir. No habíamos tenido tanta agua antes. Los datos lo revelan. El Mar Negro ya había alcanzado su tamaño actual de 9.500 años. Además, de esta prueba se desprende otro espectacular hallazgo. Nuestros datos de las estalactitas, así como otros datos geológicos, muestran claramente que hace 9.500 años se produjo una salida de agua del Mar Negro hacia el Mediterráneo, y no al contrario. Este acontecimiento catastrófico nunca tuvo lugar. La causa de la expansión del Mar Negro fue el agua de deshielo de los glaciares traída por los grandes ríos, un proceso que quizá ya había comenzado en el año 15.000 a.C. El nivel del mar aumenta hasta que el agua comienza a fluir hacia el mar de Mármara, y miles de años después, cuando el Mediterráneo también crece, los dos mares comienzan a mezclarse. Este proceso duró mucho tiempo hasta convertir casi por completo el Mar Negro en un mar salobre, tal y como lo conocemos hoy. Hay que recordar que el Mar Negro es una enorme masa de agua y que solo contamos con una entrada a través del relativamente estrecho Bósforo. Es como intentar llenar una piscina con una manguera de jardín. Tomaría mucho tiempo. Así que es de imaginarse que este proceso duró entre 2.000 y 3.000 años hasta que esas masas de agua se intercambiaron por completo.
Esto significa que la teoría de Pittman y Ryan, según la cual el Mediterráneo atravesó el Bósforo y se precipitó en el Mar Negro, ya no es científicamente sostenible. Una cosa es cierta, el gran deshielo provocó el aumento del nivel global del mar a 120 metros. Las inundaciones eran normales. El deshielo separó Europa de África, Japón se convirtió en una isla, al igual que Indonesia y Australia, y América del Norte quedó aislada de Asia. La Tierra cambiaba de aspecto. ¿Y Noé? ¿A quién representa? ¿Al único hombre piadoso en el reino de Judá? ¿O al primitivo colono de Mesopotamia que debía luchar contra las crecidas permanentes del Éufrates y el Tigris? ¿O los agricultores del Golfo Pérsico que debían abandonar sus hábitats por la elevación del nivel del mar? ¿O es uno de los colonos del Mar Negro que quizá nunca experimentaron una inundación bíblica, pero que aún así tuvieron que abandonar sus hogares porque el mar se tragó extensiones enteras de costa para siempre? ¿Y el arca? ¿Fue un templo sagrado, un enorme barco o una casa flotante? Tal vez no sea importante quién era realmente Noé, ni dónde vivió, ni cuán grande fue el arca, ni a qué animales salvó. Noé representa la suma de toda la experiencia humana con el poder indomable del agua y por la multitud de personas traumatizadas de la antigüedad que perdieron sus hogares. Todo esto confluye en la historia bíblica de Noé y el diluvio. Tenemos testimonios de más de 500 mitos sobre el diluvio procedentes de distintas culturas a lo largo del tiempo y de distintas geografías. Es algo que se repite una y otra vez. Y creo que es porque el mito de las inundaciones habla de una profunda experiencia humana que compartimos. Todos comprendemos el poder del agua, lo necesaria que es para dar vida, pero también la facilidad con que puede destruirla. Y creo que la historia de un diluvio evoca el nacimiento y renacimiento, la destrucción y la recreación. En el mito bíblico, Yahvé hizo retroceder el diluvio y comenzó de nuevo la creación. Sin embargo, ese nuevo mundo no sería más pacífico. Dios se adapta a las necesidades del hombre porque al final Él mismo se da cuenta de que los humanos no cambian o la creación no cambia. Y a partir de ahí es Dios quien cambia. Así que, en realidad, estamos frente a un proceso de aprendizaje de Dios. Y así, el diluvio no es un relato de catástrofe, sino un relato de esperanza, porque también se da el hecho de que ese mismo Dios dice al final de la historia, nunca más traeré una catástrofe similar sobre el mundo. Al final, Dios despliega un arco iris en el cielo, el cual simboliza su promesa: no volver a desatar un diluvio cataclísmico tan devastador. Sin embargo, a juzgar por las apariencias, la humanidad se enfrenta a otra nueva catástrofe. El clima se vuelve cada vez más inestable en todo el planeta. El ecosistema está en un punto de inflexión y al borde del colapso. El calentamiento global progresa sin cesar y naturalmente no se detiene ante las enormes cantidades de agua que aún contiene el hielo, en especial con el ascenso de las temperaturas globales en las últimas décadas. Los científicos ya han calculado lo que ocurrirá si el hielo polar se derrite por completo. El nivel del mar subirá otros 65 metros. Las fluctuaciones climáticas siempre han existido en el pasado. Hemos tenido eras glaciales y periodos cálidos. También lo vemos en nuestras muestras, en nuestros datos de estalagmitas. Sin embargo, en ningún momento hemos tenido un periodo en el que el clima cambiara tan abruptamente.
Y lo más grave, estamos presenciando un cambio que no esperábamos debido a las fluctuaciones naturales del clima. En realidad, se esperaría que se enfriara un poco y lo que vemos ahora es exactamente lo contrario. En otras palabras, nuestros datos muestran claramente que el cambio climático actual ha sido provocado por el hombre. Un gran deshielo global tendría consecuencias mucho más catastróficas en el siglo XXI que en la antigüedad. Las mega inundaciones sencillamente arrasarían las zonas costeras y las regiones fluviales. Millones de personas se verían obligadas a abandonar sus pueblos y ciudades, a menos que la humanidad detenga este proceso para que no tengamos que contar otra historia de un diluvio bíblico.